pasar la palabra para Max Hernández, pero es inevitable decir, ya habíamos dito, la fuerza dramática de Susana, expresiva, y yo leí antes el texto, y es otro texto con el cuerpo presente. Entonces aquí ya estamos no tema del simposio. Que Sí, lectura corporal. Sí. Apago. Aquí. Buenos días. A riesgo de que Lucho Millones me acuse de ser un garcilacista impenitente, voy a titular esto que voy a hacer, comento y glosa a la ponencia de Susana Raiz. En las noches monótonas de la burguesía victoriana, no me aplaudan que la frase es de Foucault, un Freud insomne, hijo de la Ilustración, exploró lo que entonces era tabú, por usar una expresión de nuestro colega Fernando Maestre. Cierto elitismo metafísico y el destronamiento de la física eran parte del credo ilustrado. Saúl ha subrayado ese desdén por el cuerpo de la modernidad. Pero ya Hegel estuvo entre los primeros en acusar esta abstracción sin vida de la filosofía ilustrada, cuando dijo que le parecía interesante la propuesta del imperativo categórico de Kant y que le hacía pensar que lo que recomendaba Kant era que era mejor aprender a nadar antes de meterse al agua, ¿no? Entonces, era aprender a nadar sin aprender a nadar. Ahora bien, no obstante su propósito inicial de articular el psiquismo con el sustrato biológico, Freud, a la postre el cuerpo quedaría atrapado en el corpus teórico de una clínica que, perdido el apuntalamiento biológico, giraba en torno a las neurosis y a las psicosomatosis, si me perdonan el barbarismo. Hoy, con la modernidad, con la posmodernidad, un nuevo acento, un reencantamiento de la materia y los sentidos, de los momentos fundantes del psiquismo, esto es, del cuerpo, su expresión y los avatares de la proximidad y la distancia, son fundamentales. Y estoy citando el título de este simposio. Para explorar esos dominios materiales y sensuales, Susana Raiz acude al teatro ateniense del siglo V a.C., cuando los cuerpos caminaban o danzaban en el escenario o en el círculo del coro. Eran cuerpos de hombres enmascarados de la cabeza a los pies, que representaban cuerpos masculinos y cuerpos femeninos. Y, esto es importante, sin pedir al espectador la suspensión de la incredulidad, lo que atentaría contra la ilusión propia del drama realista. Aquel espectáculo multitudinario al que también asistían mujeres debía exigirles, sostiene Susana desde el primer momento, a los espectadores de ambos sexos la elaboración de procesos imaginarios difíciles de reconstruir desde nuestra perspectiva actual. Es decir, no solo horror y compasión, no solo horror y piedad, sino una profunda elaboración psíquica. Una sociedad fuertemente patriarcal como la griega clásica, a la que Freud se refirió, por ejemplo, en los 3 ensayos de esta manera:
la incertidumbre con respecto a las fronteras de lo que puede ser llamado en la vida sexual como normal. En las diferentes razas y épocas, veamos que en la Grecia, que era tan superior a nosotros en cultivación, el amor sensual de un hombre por un hombre no era solo tolerado, sino también a él se le encargaban importantes funciones sociales. Freud, 1905. Susana nos ilustra sobre la situación en la Grecia clásica de las mujeres de clases acomodadas, solo cumplían el rol, nos dice, de reproductoras de la especie y estaban celosamente guardadas dentro del cerco doméstico. ¿Cómo entonces entender que tal sociedad pudiera haber concebido y dado voz poética a figuras femeninas monumentales y a veces aterradoras? También la perplejidad de una mente moderna ante el contraste entre esa sociedad en la que surgía la democracia, pero también el imperialismo ateniense, patriarcal y esclavista, y las tremendas personalidades y hechos gloriosos o atroces de sus heroínas trágicas. Una voz poética femenina, sí, pero enunciada por la voz de un hombre. Y simplemente subrayo el trabajo de Rosolato, la voz entre el cuerpo y la palabra. En la voz vibra el cuerpo. La voz poética de la mujer está hecha con un vibrar de voz masculina. Susana resume una hipótesis de Froma Seidling, una de las más brillantes mentes de la filología clásica contemporánea. Acá tenemos a otra. 4 rasgos típicos del género trágico. En esto basa su razonamiento Froma Seidling. 1, la toma de conciencia de la corporalidad y la vulnerabilidad masculinas a través del sufrimiento físico. 2, la estricta división entre la escena, el espacio público, y el espacio posterior, privado y oscuro, del cual a veces emerge el Deus ex machina. 3, lo engañoso de la trama. Edipo sabe, no sabe, Edipo en Colona se arrepiente, no se arrepiente, está orgulloso, etc. Y por último, la idea misma de simulación, usualmente atribuida a mujeres o a hombres inferiores. Pero Seidling añade una cosa interesante. Lo que está en juego no es jamás el ser de la mujer ni el interés de la mujer por sí misma. Fíjense cómo organiza su reflexión. Sino la iniciación a la vida adulta de un ser masculino que descubre que su realidad es mucho más intrincada e incomprensible de lo que desearía. Ahí, la pasión de Susana por Eurípides, el más joven y contestatario de los 3 trágicos, la lleva a pensar que en su caso, la exploración de la subjetividad de sus personajes es un poco más intrincada e incomprensible de lo que la propia Seidling sostiene. Me corrijo, intrincada, pero Susana ha tratado de hacerla algo comprensible. Utiliza un par de ideas de la teoría queer: la performatividad del género sexual y la superación de un pensamiento estrictamente binario que excluye zonas intermedias. La teoría queer es una de estas producciones académicas norteamericanas que usa el término queer en inglés, que se usaba de manera despectiva, para darle un giro importante. Y plantea esto fundamentalmente, en su forma más radical, que géneros, identidades sexuales y orientaciones sexuales no están esencial o biológicamente inscritos en la naturaleza humana,
se trata de construcciones sociales variables. Los críticos de esta teoría sostienen que si bien esto es cierto, hay aspectos en que los géneros, identidad y orientación sexual no pueden ser considerados tan solo como construcciones sociales. En fin, desde el mainstream analítico, si me permiten ubicarme en un centro asediado por extremos, lo que es bastante impopular en el psicoanálisis y en la política, lo que pasa acá es que en el mainstream analítico sí se ha abordado la complejidad de la organización psicosexual interna. Y no se trata de hacer pensar a la biología en una suerte de criptometafísica freudiana, digo la metabiología de la que habla Laplanche, ni de aferrarse a eso de anatomía es destino, cuando en realidad se trata del destino que se le da a la anatomía. Tampoco se trata de arrogarse la dudosa facultad de pontificar qué es y qué no es normal, cuando mucho antes del alegato de Joyce Dugal por una cierta anormalidad, Freud había escrito que la incertidumbre en lo que respecta a las fronteras de lo que se puede llamar normal en la vida es muy porosa. Cuando, tiempo después, Robert Stoller o Christian David proponían la complejidad y las paradojas de la sexualidad, de la bisexualidad, o la sexualidad, porque al tener en sí una réplica del otro sexo, en tanto que potencialidad psíquica, no suprime de ninguna manera el reconocimiento de la diferencia de los sexos y las sexualidades. Por el contrario, es la ausencia de esta diferencia o sus insuficiencias que impiden la alteridad. La bisexualidad, dice Christian David en un texto clásico, es acá en una de sus paradojas, es tanto fuente de extrañeza como acceso a lo extraño. O olvidarse que Freud en 1920, refiriéndose, cito, a la esencia de aquello que en sentido convencional o biológico se llama masculino y femenino, dice que el psicoanálisis no la puede elucidar, que, comillas, toma los dos conceptos a su modo y los pone en las bases de sus trabajos. Y esto sin olvidar que ya en 1937, en Análisis terminable e interminable, decía, uno sabe que hay y que han existido siempre individuos capaces de elegir indiferentemente como objeto de amor a personas de su propio sexo o del sexo opuesto, sin que ninguna de las dos tendencias predomine sobre la otra. Nosotros decimos que estas gentes son bisexuales y admitimos sin ningún empacho que estamos sorprendidos de su existencia. Pero volvamos a un asunto capital en la reflexión de Susana. Los cuerpos de hombre que pueden representar cuerpos de mujer. Y hay una escena de las vacantes de Eurípides de la que parte Zeitlin para plantear sus conjeturas acerca de la performatividad del juego teatral y de los roles sexuales. Yo creo que tienen todos presentes esa escena, no vale la pena repetirla. Penteo, Dionisos, Ino y Agave. Yo, por ciertas tendencias no del todo superadas, decía Ágave como si tratara de un tequila cualquiera, pero me ha enseñado, pronto caen bajo el hechizo del extranjero. Pero acá viene una cosa interesante. Penteo acepta vestirse de mujer para poder observar a las vacantes sin ser
agredido por ellas. Y el diálogo, ya lo ha dicho Susana y lo ha presentado estupendamente bien, plantea darle todos sus atributos, pero yo quiero subrayar una frase. ¿Me añadirás algo más? Es una feminidad que necesita de algo. No voy a decir de algún pendiente, porque me van a decir que soy un freudiano irredento, pero en fin. Entonces, la pregunta es que está preocupado de lucir bien, pero no sabe si quiere tener el porte de Ino, su tía, o de su madre Agave. El texto de Rice intercala algunos datos sobre las ideas médicas de los médicos, no de los medos. Hay que aclarar la ambigüedad siempre tratándose de una clasicista. Así como cómo se trataban en las representaciones artísticas el cuerpo masculino y el cuerpo femenino en la Grecia clásica, y hace un apunte muy importante. Frente a la desnudez de los cuerpos masculinos, el pudor con que son representados los cuerpos femeninos. Y nos plantea esta división entre sequedad y humedad, entre penetración y penetrabilidad, para decirnos que las mujeres son confinadas al oikos, es decir, a la domesticidad, es decir, a la casa. No vaya a ser que estas mujeres se vayan con otro por su voracidad sexual. Comentaba con Magda hace algunas horas que yo he leído alguna vez un trabajo psicoanalítico en alguna revista bastante formal de nuestra institución, que las mujeres que buscan trabajo tienen una motivación inconsciente de irse a la calle a hacer la calle, como dirían los franceses, a hacerle trottoir, para que vean que algunas palabras sé decir. Entonces imagínense la lógica normativa inserta en el discurso psicoanalítico. En fin, de todo hay en la viña del Señor. En fin, las mujeres están confinadas al oikos. Pero en todo esto que hemos hablado, a mí me surge una pregunta. Cuando se habla de cuerpo en psicoanálisis, ¿de qué hablamos? ¿Del organismo? ¿De la base pulsional? ¿Del sustrato cerebral del cual surge la palabra? ¿De las modulaciones de la voz en nuestra consulta? ¿O de la carne? Probablemente hablamos más de la carne que de otra cosa. Y como hablamos de eso, cabe recordar que Julia Kristeva decía: la castración simbólica nos extrae de la carne para instalarnos en el código. Entonces el cuerpo en psicoanálisis también transita por el código, y ese código puede ser perturbador u organizador, puede ser represivo o puede ser facilitador de un cierto orden. Pero volvamos al hilo central de la argumentación. Dada la posibilidad que la institución de festivales dramáticos anuales en Atenas fuese una manera de poner bajo el control estatal una religiosidad amenazante, de poner coto a ese otro absoluto que provenía de arcaicos cultos asiáticos, se podría postular, nos dice Susana, que en ese marco semirritual el total encubrimiento de los actores bajo máscaras y ropas insólitas puede interpretarse como un remanente de aquella renuncia a la identidad individual exigida por la religión primigenia. Esto es interesante, porque entonces
ese acotamiento implicaba un avance, un progreso. Sé que la idea de progreso está ferozmente cuestionada, pero un cierto progreso con respecto a rituales arcaicos y religiones arcaicas, tal vez de inspiración matriarcal de la Gran Madre, o, nos dice Susana, y este es el aporte de ella y de Seidling, también como la licencia para atreverse a experimentar, me pregunto, ¿experimentar en carne propia? Sí, en carne propia, los temblores de esa amenazante alteridad dionisíaca capaz de despertar vivencias corporales que parecerían anular la estricta separación entre los sexos. ¿O era el disfraz necesario para que los hombres pudieran representar aquellos cuerpos de mujer prohibidos de subir al escenario? En un nivel metateatral, dice Susana, Penteo, disfrazado de Bacante, representa, en caricatura podríamos decir, pero representa lo que hacían los actores atenienses cuando tenían que asumir un rol femenino. Pero entre esa inversión en la que un actor representando a Antígona era visto por el público como Antígona, Penteo, un usurpador de identidad, representaba menos una inversión que una perversión, un grotesco remedo de Bacante con su alborotada peluca y los cuidadosos pliegues del peplo. Pero no se entusiasmen quienes quieren un orden claro. Puedo traer a colación el artículo de Jean Rivière, La femineidad como mascarada, cuando nos dice que el concepto de femineidad como una máscara tras la cual el hombre intuye la existencia de un peligro oculto, la madre arcaica. Los espectadores saben que Penteo ha enloquecido, que ve doble, que es un juguete de Dioniso y que morirá descuartizado a manos de su madre Agave, quien traerá su cabeza como un trofeo poco antes de salir del trance y enfrentar el horror de lo que ha hecho. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad corporal y los daños físicos, es muy interesante porque ni Edipo al arrancarse los ojos, ni Áyax cuando se suicida, ni Filoctetis cuando cura sus heridas, ni Hércules cuando se lamenta, tienen la dimensión terrorífica, podría decir, de esta violencia. Yo apunté acá una idea, una frase de Susana en que plantea un interrogante. Dice, hay una extraña relación entre el enmascaramiento de los cuerpos y el exhibicionismo de los gestos. Me pregunto si tendrá algo que ver, y subrayo la ambigüedad de lo que estoy diciendo, con que la bisexualidad es menos confusión, fusión o coexistencia de contrarios que conjunción de alteridades, es decir, el trabajo de la bisexualidad como base para opciones diversas. En fin, podríamos también interpretar este texto como el horror vinculado a la Gran Madre primitiva, frente a la cual el más feroz de los padres primordiales podría haber corrido espantado, de miedo. Rice se pregunta si los cuerpos de hombres enmascarados desde la cabeza hasta los pies, que representan cuerpos masculinos y femeninos, permitían a los hombres de esa época atenuar el horror que les producía la posibilidad de confrontarse con eso otro húmedo, informe, poroso, que amenazaba con invadir los límites de su identidad. No olvidemos que Freud decía que hombres y mujeres por igual rechazamos la femineidad y lo femenino. En fin,
Yo quiero agradecerle a Susana porque nos ha traído una obra clásica, como esta obra de Eurípides, que ciertamente nos permite dar un paso más y adecuarnos mejor a la sensibilidad de nuestra época. Gracias. Bom, temos agora 20 minutos para a discussão, está aberto para o público, as perguntas. Bom, aqui temos um riquíssimo debate e que dá bases para pensar nos mitos contemporâneos. Eu falava com Max no desayuno. O mito contemporâneo de mulher e de homem, por exemplo, o mito contemporâneo do corpo perfeito da mulher, que também se prende de outra forma, a mulher com o avanço do feminismo, a mulher e os homens, pero mais um fenômeno feminino, nesse ideal de corpo perfeito, e que se acaba com o erotismo. Então, se fecha. Por exemplo, podemos pensar em muitas coisas que são bases de, como diz, conjecturas, né, de tragédia grega, pero agora mirar no nosso tempo. Pero vamos abrir para, se alguma pessoa gostaria de fazer uma pergunta, e peço para dizer o nome, porque não conosco todos, e se presente. Moisés, este conosco. No, sí, el micrófono, ¿no? Micro. Porque él desapareció. Si no, te oímos acá nomás, pero no atrás. Sí. Disculpe. Bueno, mi cuerpo ha temblado de emoción ante la palabra de ustedes. Pero yo quería, aparte del cuerpo, tocar un puntito que me ha gustado, que es la política. Me gusta la política cuando el pobre Penteo, fascinado por su curiosidad, ¿no es cierto?, le pide a Dionisio que lo ayude. Y Dionisio lo que hace es, en nuestra jerga, lo manda al queme. Lo engaña, le dice, mira, yo te voy a proteger, ponte esto y con eso vas a ser invulnerable. Es como en tantas otras historias, estoy pensando en Segisfrido y su espalda vulnerable, ¿no? Es decir, como que sí, el pobre Penteo, queriendo ser protegido, se entrega exactamente a su enemigo, que le dice, yo te voy a ayudar, y lo manda exactamente a la muerte. Ahora, eso es una maniobra política típica, ¿no es cierto? Y tengo yo un ejemplo psicoanalítico, que precisamente estaba trabajando. Winnicott va a presentar su trabajo, El uso del objeto, a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. Y le pide a Anna Freud, por favor, recomiéndame a una sociedad en donde tienes tantos amigos. Y Anna Freud le escribe, mira, tu trabajo sobre el objeto transicional ha sido muy bien recibido, así es que no te preocupes, te van a recibir muy bien. Lo hicieron puré, acabó la sesión con un infarto y un poco tiempo después se murió. Entonces, para mí, Penteo fue Anna Freud. No, perdón, Dionisio fue Anna Freud y el pobre Winnicott fue como Penteo al queme. No tengo duda que Anna Freud le dijo a sus amigos, háganlo chichirimico a este pata. Muy bien, entonces me da la impresión que esa maniobra política, ¿no es cierto?, muy antigua, es la que Penteo fue víctima de Dionisio. Entonces, estaba pensando también en la dimensión política, en donde esta cuestión transvestista es de alguna manera parte, no lo central, sino parte de lo utilizado en este juego de acción.
Muy bien, nada más como una reflexión, que es lo que a mí me estaba interesando ahora. Sí, sí, muy interesante reflexión, solo que hay que tener presente un detalle, que, digamos, Penteo, a diferencia de Winnicott, no es, no es en la tragedia de Eurípides y en general en el mito un ser inofensivo, todo lo contrario. Él ha querido poner preso y matar a Dioniso, simplemente Dioniso, como es un dios, se evade muy fácilmente de la prisión, pero lo que quería hacer Penteo era exterminar a Dioniso y a todas las bacantes. Quería ir con un ejército a arrollarlas. Entonces, hasta cierto punto, tiene su merecido, hasta cierto punto, porque incurre precisamente en el mayor pecado, desde la perspectiva griega, que es la soberbia frente a la divinidad, el no reconocer sus límites. Yo no sabía que esas cosas pasan en las instituciones psicoanalíticas. Yo... sí, Saúl. Sí. Bueno, hemos escuchado realmente dos ponencias sumamente importantes y brillantes y corresponden a ambos personajes. Yo lo que quería decir, me parece a mí que es indispensable, a pesar del valor indudable que tienen las presentaciones y la verdad que incluyen, es que hay dos elementos que yo lo siento fundamentales en una presentación, que son la distintividad y la no generalización. Son planteamientos que indudablemente validados, pero que no hay que olvidar que toda esa verdad no puede darse sin el conocimiento profundo de quien la manifiesta. Es decir, que no existe pues una neutralidad, y que la única posibilidad de neutralidad es la conciencia de la no neutralidad. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en lo que el mismo Moisés ha dicho. Sí, yo creo que lo que dice es también válido, pero si él tuviera un sentimiento diferente a Winnicott del que tiene, no lo presentaría necesariamente así. Es un ejemplito, no que cae él solo, yo y cualquier otro también. Cuidado, pero creo que es tremendamente importante tener las nociones de distintividad. Cuando yo trato a un paciente, intento tratar a una presunción diagnóstica, pronóstica y un tratamiento a seguir, pero no trato simplemente al histérico, fóbico, obsesivo, etcétera, psicótico, neurótico, sino trato a la persona con su nombre y sus dos apellidos, aparte de sus ancestros. Gracias. ¿No? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Entonces, Susana, había esta parte que sale que las mujeres son empujadas fuera de sus casas, y que bien hablamos también sobre la fuerza sanguinaria, la violencia, pero acá que hay una idea, pensamos de la pulsión como si fuese podemos hacer una correlación con la pulsión de muerte y de vida acá. ¿Qué piensas? ¿Has sentido esto? Este momento de la tragedia griega. Claro que sí, pero digamos, esto que tú dices está encarnado en la figura misma de Dionisos, porque Dionisos, que representa una divinidad arcaica,
previa a esa ordenada galería de dioses olímpicos, ¿no es cierto?, donde las distinciones están claramente trazadas. Dionisos es fundamentalmente ambiguo. Es masculino-femenino, es vida-muerte, es renacimiento y aniquilación, es placer y es destrucción cruel. Es decir, estos contrarios están presentes precisamente en esta figura mítica. Entonces, sí, yo creo que ahí son inseparables ambas pulsiones, ¿no? Es decir, y esto es lo que resulta aterrador de la figura de Dionisos. Y particularmente aterrador cuando este espíritu está encarnado en cuerpos de mujer, que son las bacantes, precisamente. Y en efecto, el producto de esa actividad es de espanto. Porque el arrancarle la cabeza a alguien es la imagen más potente y más estremecedora de su propio hijo. Exactamente. De destrucción, de castración, de destrucción de la carne. Carne y mente, porque la cabeza contiene el cerebro, que para los griegos también era la sede del pensamiento. Y después se da cuenta, vuelve a la cordura y ve la cabeza en sus manos. Sí. Es un momento, es decir, de absoluto terror. Sí. Es de eso que hablaba Max, de la carne en la psicoanálisis. Sí. Pero acá, por ejemplo, yo no sé qué, pero... Por ejemplo, ¿cómo se puede encarnar en una figura? O la palabra encarnar es una metáfora, sí, o pretende referirnos a un significado más preciso. Encarnar es hacerse carne. Entonces, ¿cómo esa imagen, esa figura puede hacerse carne en una representación y cómo las pulsiones pueden estar representadas en un discurso? Y entonces ahí hay mediaciones entre cuerpo, carne, símbolo, código, discurso. Entonces, es un tema, el que ha traído Susana, de una extraordinaria complejidad. Voy a hacer una breve referencia a lo de Moisés. A mí, por el contrario, me ha parecido que Moisés, anafroidiano, haya planteado esta anécdota en la cual se muestra cómo Winnicott, al ir a Nueva York, seguramente le pidió a Miss Freud, oye, put a good word on me, como hacemos todos, ¿no? Yo voy a Brasil, yo no conozco todavía a Magda Curi, y le digo a Coqui Bruce, oye Coqui, hazme el paterío pues con Magda Curi para que me trate bien. Y de repente el mensaje que le ha mandado es, ponle un poco de veneno, esto, ¿no es cierto? Entonces, creo que son lecturas y lecturas. A mí, por ejemplo, me sorprendió de Moisés un texto así. Yo hubiera creído que iba a decir, bien hecho, no, en la sociedad de Nueva York lo hundieron no. Entonces, a mí me ha parecido interesante, y yo hacía la broma, porque sí es cierto, pues, que las instituciones, todas nuestras instituciones, y las analíticas son instituciones, son problemáticas, porque somos seres humanos que no solo nos mueven la pulsión erótica y tanática, cierto, pero también la pulsión de dominio de la cual hablaba Freud, la pulsión de poder, sí, etcétera, 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 ¿no es cierto? No todo se hace como yo hubiera querido, siguiendo a mi amigo Dani Daniel, por el amor de una mujer. También se hacen cosas por el poder nomás, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta más? Por favor, que
Onde está a senhora de... Margarita? Sí. Mas o micro... sí, para grabar, ¿no? Ah, sí, sí. Piedad para los viejos. Quería ver si es que entendí bien en lo que propones, Max, que el mainstream psicoanalítico ya de alguna manera contiene las perspectivas de los estudios queer. No, perdón, no he dicho eso exactamente. Lo que he tratado de decir es que uno de los problemas que hemos tenido en la historia del movimiento psicoanalítico, uno primero, cómo fuimos permitiendo la desaparición del cuerpo, de la totalidad de la persona, para quedarnos solo con las asociaciones. Es decir, ¿cuántas veces preguntamos, ¿y qué sintió usted mientras soñaba? No estamos tan interesados en el texto del sueño que lo descorporizamos. ¿No es cierto? Esto, no todos, pero durante una época ha habido tal énfasis en el texto, es una primera cosa. Segundo, hemos planteado una suerte de normatividad y normalidad falocéntrica, es un segundo punto. Y de repente el propio falo es una construcción difícil, porque aparece cuando está a riesgo de ser castrado. ¿No es cierto? Y ahí, por ejemplo, ¿por qué la ropa de la mujer tiene esos peplos? Lacan se refiere a eso en la significación del falo, y dice que es el velo del pudor, el pudor que puede inspirar un sexo sin falo, un sexo que es más bien una oquedad, un agujero. Entonces, lo que trato de decir, el problema en nuestra sociedad es que nos atrevamos a decir, esto es normal, esto es anormal. Hay cosas que son ferozmente anormales, pues, ¿no? Si a mí me viene una señora y me dice, acabo de matar a mi hijo y descuartizarlo, yo no voy a decir, caramba, ¿qué asocia con eso? ¿No? O me pongo a buen recaudo o la meto presa, pues no es cierto. O sea, eso yo no voy a decir que es normal, pero decir que es normal porque a algunos patas les gusta, para hablar como Góngora, hacer las bellaquerías detrás de la puerta, o a otros les gusta, no, ¿quién soy yo para pronunciarme y decir, esto es normal? Venimos a ayudar a la gente a que se defienda de la vida como puede, tratando de ayudarla a que triunfe el Eros sobre el Tánatos. En eso creo que estamos bastante de acuerdo. A permitir que no se desestabilice con sus dimensiones más profundas e interiores. Ese es nuestro oficio, ¿no es cierto? No es una teoría que diga, porque la teoría queer deshace cualquier anclaje biológico. Y yo soy médico, o de repente soy hombre nomás, y eso me asusta, que me desprendan de todo anclaje biológico, ¿no es cierto? Y entonces no puede compararse a la teoría queer. Lo que quiero decir es que el análisis es mucho más flexible de lo que alguna gente cree y de lo que incluso algunos psicoanalistas creemos. Susana, Susana, no quiere hablar, ¿sí? Ahí quiere. ¿Quién? Por favor, tu nombre, por favor. ¿Qué tal? Soy Tamara. Quería agradecer por la ponencia. Y Susana, me quedé pensando en esto que planteaste sobre la significación del género, ¿no? Y pensaba en cómo en un contexto en donde los géneros y los roles de género están tan polarizados como el contexto en el que has presentado, hay una institucionalización tan pautada de cómo poner afuera esos roles y cómo representarlo a través de la divinidad y lo que la divinidad trae, ¿no? Y me queda pensando que parte de esa necesidad que los griegos llevaron al teatro y que pusieron en lo que los dioses representaban para ellos, es una necesidad que
que faltaba integrar en su propia vivencia personal, y que tal vez esa falta en la sociedad actual de espacios en donde eso se permita, o formas más integradas de llevarlo a lo personal y a lo propio vivencial, es que se termine patologizando tanto la rigidización de lo que implica el género en cada persona. Sí, creo haber sugerido precisamente eso, ¿no? Que por haber una organización tan rígidamente pautada en lo que se refería a los roles sexuales, es que el teatro parece ser un espacio de relativa libertad. Yo sí creo con Fromma Zeitlin que es un espacio de exploración, un espacio de experimentación para aquellos que podían mostrarse en público. Sencillamente las mujeres no podían hacerlo, porque había esa prohibición. Pero los hombres que subían a la escena teatral sí que podían hacerlo. Y de ese modo, hasta cierto punto, se ponían en riesgo también, porque no olvidar la fuerte, severa reacción negativa de los racionalistas, de los representantes del, digamos, del iluminismo, del logocentrismo en Grecia, que son los filósofos que vienen a partir de Sócrates, y en particular Platón, quien repudia el juego escénico. Piensa que es algo deplorable, que aparta del conocimiento verdadero, que difunde los modelos más detestables de comportamiento humano. Entonces, tampoco el juego teatral era algo realmente inofensivo. Es todo lo que puedo decir a 2500 años de distancia, ¿no es cierto? Y lo demás son conjeturas. Quisiera añadir algo en relación con lo que planteó Saúl, si es que entendí bien, porque soy un poco sorda, que es importante tener en cuenta la situación, el posicionamiento de quien habla y quien dice lo que dice, ¿no es cierto? Yo quería añadir que soy consciente, totalmente consciente, de que cuando escribo, cuando digo, todo lo que digo sobre estos temas, lo hago desde mi posición como mujer. Y que hay, digamos, unas vibraciones internas que acompañan al pensamiento, ¿no? Vibraciones corporales que además prácticamente he representado a la manera teatral, ¿no? O sea que no se me oculta eso, y que hay un compromiso emocional en todo lo que pienso y digo, sobre todo cuando se trata de estos temas tan limítrofes, ¿no? Sí. ¿Un micro dónde está? El micro. El micro tiene que estar. Un momento, Saúl. Su micro tiene que quedar más cerquita, ¿no? Claro, claro. Sí, me estaba preguntando si era oportuno responderte, ¿no? O lo iba a hacer posteriormente, pero me parece que me has dado la oportunidad para poder. Yo creo en ti y en tu conocimiento, no me queda duda, y hasta tengo una envidia creativa. A mí me preguntaron en una entrevista, me dijeron, ¿qué quisiera usted hacer que no ha hecho? Leer el doble de lo que he leído. Me estoy refiriendo a ti también, ¿eh? Quisiera tener todo ese conocimiento que has internalizado muy bien y que lo transmites lindo y que uno aprende y se enriquece. En relación a lo que dices, y no por interpretarte, cuidado, sí, yo creo que lo que tú dices lo haces como mujer, y yo diría más que como mujer, como tú. ¿Por qué? Que tú tienes un papito internalizado, no solamente una mamita internalizada, tienes un vínculo como yo con ambos, y tienes un vínculo en la relación entre tu padre y tu madre. Físicamente y experiencialmente eres toda una mujer, que aparte de ser una mujer con potencialidades eróticas y libidinales, las tienes culturales, existenciales, etcétera, etcétera. Pero decir que solamente eres una mujer
No sé, me refiero al aspecto no patológico ni anómalo. Me estoy refiriendo que hay un papito que también se está expresando por ahí, creo. Sencillamente, era como una reflexión más modesta, más acotada, cuando decía yo que me expresaba como mujer y pensaba como mujer en todo esto. Quiero decir que no puedo no reconocer el horror que me produce revivir la situación de las mujeres en ese momento histórico. Y que claro que me pongo en ese pellejo más que en el de los hombres. Solo eso quería decir. Bom, nós vamos terminar agora e queria reforçar algo que não falei na primeira mesa, que a ideia do tema corpo foi do nosso presidente de FEPAL, Fernando Orduz, colombiano. É uma ideia que eu agradeço a esta ideia de Fernando, porque começamos com algo tão vital como o corpo, e esta mesa já trouxe as bases, como disse Max, os momentos fundantes do psiquismo. Como Pierre Aulonier disse, não há sujeito sem corpo, sujeito psíquico sem corpo. Então, queria reforçar aquela ideia que trouxe Fernando Orduz, e que agora vamos continuar por todo o dia e amanhã também. Graças por essa discussão belíssima. Un anuncio. Um anúncio? Opa! Ah, doutor, acabo de falar, Orduz. Orduz encaminhou. Vamos ler a pergunta? Sí, a ver, Sí. que Estamos com uma comunicação direta ao mundo acá, não? No streaming. E Orduz nos assiste. El enigma del otro puede conllevar a la identificación, ser o poseerlo, tener. Esa era la idea de Freud. Una oscilación que conlleva a que cuando no puedo tener al otro, a la mujer, busco ser ella. Puedo serlo de diversas maneras, enmascarándole o encarnándole. Fundirme con el objeto es el momento de confusión, momento metafórico que acontece en la confusión que se siente en una sesión con un paciente. Un minutito. Ya, entiendo que es un comentario interesantísimo, es una reflexión que plantea, ¿no es cierto?, después de esta discusión que hemos tenido en la mesa, y lo entiendo como tal, no hay nada que responder ni que discutir, me parece un valioso aporte, ¿no? Es una conclusión importantísima del punto de vista psicoanalítico. Sí. Yo lo que quisiera subrayar es cómo las instituciones tienen sus problemas, pero también que el actual presidente de FEPAL, que propició este congreso, este simposio, esté atento a su desarrollo, es algo que debemos reconocer. Así es. Y debemos valorar. Y la dialéctica entre el tener e identificarse es algo que probablemente ha estado presente sin haber sido dicha durante toda esta reflexión. Sí, yo quiero agradecerle, ¿no es cierto?, en particular, por este comentario verdaderamente esclarecedor, que añade a todo lo que hemos discutido en esta mesa. Gracias.